genealógicos. Hace un momento habíamos visto que una de las bases del proyecto genético es una afiliación. Una de las cosas que habíamos visto es que la afiliación era una de las bases. Pero para establecer la afiliación en científicos tenemos que ver el registro genealógico, porque a través del registro genealógico vamos a saber quién se relaciona con quién. Entonces, debemos empezar mencionando sobre cómo empezó el registro genealógico. El registro genealógico lo manejan cada asociación de cada especie, inclusive de cada raza. Aquí en Perú empezamos con la asociación Holstein en la década del 50, en 1950 se arrancó con la creación del handbook, que es el registro genealógico de la raza Holstein. Entonces, ya a partir de este año, de 1950, se tiene esta información. ¿Y por qué 1950? Porque a partir de 1950 es que se comenzó a desarrollar los planes de alojamiento genético. Hasta antes de eso, solamente era todo selección fenotípica y definición de la raza. Pero a partir de la década del 50 es que se comienza a tener el cálculo de mérito genético, cálculo de parámetros genéticos. Ya comenzamos a tener todo eso a partir de este año. En Estados Unidos comenzó en este año y como acá se creó la asociación Holstein que es prima de Estados Unidos, entonces al mismo tiempo es que se tiene eso. Al inicio fue manejado por la Escuela Nacional de Agricultura, que hoy es conocido como la Universidad Agraria, ¿no? Fueron los primeros en que desarrollaron el registro genealógico, primero en la raza Holstein. Lo manejan siempre las asociaciones. Aquí en el Perú tenemos la Asociación Holstein, la Asociación Brown-Swiss, el Keneclar del Perú, Asociación de Cabello Peruano de Paso, el Cabello de Carrera y el de Civita Flegel. Después no hay más asociaciones de raza. Sí hay sociedades o organizaciones, pero no la asociación de la raza. Esas son las que tenemos acá en el Perú. ¿Qué pasa si yo quiero registrar mi cerdito o mi cuy, que no tiene asociación y por lo tanto no tiene su registro genealógico? Entonces ahí recurrimos a el registro genealógico esotérico del Perú. Esta es una entidad que se creó allá por la década del 85, que también 1985, y tiene la finalidad de hacer el registro genealógico de aquellas especies y razas que no tengan asociación. Entonces, aquellas razas que no poseen una asociación, nuestra alternativa es recurrir al registro genealógico esotérico del Perú. Si ya tenemos ahí dos posibles entidades, ¿no es cierto? Tenemos la asociación, de acuerdo a cada raza, y tenemos el registro genealógico esotérico del Perú. Ya tenemos esas dos. Esta es una ficha de registro genealógico anónimo. Como se dan cuenta, ya no se usa porque es muy sencillo falsificar, pero la información básica que buscamos en la ficha de registro genealógico es esta: el número de registro del animal, quién es el papá, quién es el mamá, cuándo nació, criador propietario y la firma del que lo está certificando. Básicamente, eso es lo que queremos en una ficha de registro genealógico. Yo quiero saber de cada individuo quién es el papá y quién es la mamá. Eso es muy importante saber. Pero sobre quién eres los abuelos, no te preocupes. Cada individuo que nace siempre conoce el papá y la mamá, que se convertirá después en el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y así. Basta con que yo conozca cada individuo, papá y mamá, ya con el tiempo se va a ir acumulando esa data y voy a saber cada vez más su árbol genealógico de cada uno de los individuos. Solo se pueden practicar los registros genealógicos, las asociaciones de las razas y el registro genealógico esotérico, justamente como le mencioné. Actualmente tenemos a Asociación Holstein, la Brown-Swiss, Cabello de Paso, Cabello de Carrera y Keneclar, y también nuestra acá, pero también está metido la Asociación Civita Flegel, que es de vacuno de doble propósito. No lo puse acá todavía, pero está también esa asociación. Lo demás no existe todavía. Por ahí había el intento de sacar a la alpaca, pero no está reglamentado a nivel nacional, así que todavía no se puede decir que está el tipo para todo el país. Las asociaciones, como en el caso de Brown-Swiss, tienen su reglamento. Acá pueden ver un resumen de lo que incluye el reglamento del registro genealógico.
Como tal, tiene sus disposiciones, cómo se van a inscribir, con referencia, codificación que va a tener los animales, así como las tarifas, claro que voy a tener que pagar por registrar a un animal. En el caso de comercio creo que se paga 25 soles, me parece, lo que es el costo por registrar a una vaca. ¿Qué pasa si yo no registro los nacimientos o las inseminaciones? Hay que pagar una penalidad. O sea, si vas a estar en la asociación y tienes los registros genómicos, debo pagar esa penalidad en caso de que yo incurra en una falta. Hay diferentes situaciones, pero eso lo decide, obviamente, cada asociación. ¿Por qué quiero registrar a los animales? Pues tiene ventajas para poder certificar la pureza de la raza, y ayuda a poder hacer un genético. Puedo saber a través de esa data quién son parientes de quién, y a través de la información de pedigree podemos calcular más parámetros genéticos. Pero hay algo ya visto en campo que nos sirve bastante tener un animal registrado. Una vaquillona, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta una vaquillona? Primero, ¿sabes lo que es una vaquillona? Es una vaquillona. Una vacota, una vaquita. ¿Saben lo que es una ternera? Cuando nace, ¿no? La cría que nace es ternera. Y cuando esa ternera pasa del año se convierte en vaquilla. Cuando esa vaquilla del semillo queda preñada se llama vaquillona. Y cuando la vaquillona pare se convierte en vaca. Entonces la vaquillona es la vaquilla preñada. Una vaquillona sin registro tranquilamente te puede costar $1.500, $1.800. Cuesta, no son nada barato, te va a costar. Pero si esa vaquillona, yo te digo que está certificada, esa tiene su registro genológico, ese precio ya pasa a $2.000, $3.000, $5.000. Sube por el hecho de estar certificado de que es realmente certificada pureza racial. Entonces, desde el punto de vista práctico, en el campo me interesa que ustedes no necesitan registrar porque hay una entidad que dice que es de raza pura y obviamente yo lo puedo vender a más precio. Y eso que hay personas que venden sus vaquillonas a $10.000, $20.000, $30.000, ¿ah? Porque son hijas de campeones. Entonces, el precio va a ir subiendo. Al productor, al ganadero que tiene ganado wholesale, le va a convenir tener su ganado registrado. No solamente porque favorece los productos genéricos, sino que también le favorece a él para cuando quiera vender beneficios. Esa es la utilidad que va a tener desde el punto de vista práctico. El caballo para de paso también tiene su reglamento, a eso no voy a leer todo, pero ustedes lo pueden leer sobre qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para que el caballo entre al registro. Tiene que tener una cabeza de diferente conformación, tiene que tener una característica que me diga que sí es un caballo pero no es paso. El Kennel Club también, acá hay una diferencia, ¿no? En el caso del Kennel Club tenemos una tenemos en el caso del Kennel Club razas y debo definir que cada animal corresponda a esa raza, ¿no? Se establece estándares raciales, también tiene su reglamento, su emblema, entidad, todo lo que conlleva pertenecer al Kennel Club. El Senferequín es el caballo de paso fino colombiano. Ese también podemos observar que tiene sus funciones y también, así como hay estas asociaciones de razas de este país o de otro país, todos tienen su reglamento. Pueden cambiar reglamentos, estatutos, todo, pero al final tenemos un objetivo final que es garantizar la pureza racial de un animal que es de estas razas. Entonces, en el caso del registro genológico, nosotros en la práctica tenemos dos tipos de registros. Tenemos el libro abierto y el libro cerrado. Más voy a hablar del libro abierto, pero ¿qué cosa es el libro abierto y el libro cerrado? ¿Por qué le llaman así? El programa libro cerrado implica que van a registrar su genealogía de todos los animales que pertenezcan a la asociación, o sea, los propietarios o creadores deben pertenecer a la asociación para que se registren sus animales. O sea, para registrar mis animales, primero yo tengo que ser socio, y debo pagar, obviamente, ¿no? Para ser socio. Ese es el libro cerrado. Pero, en la gran mayoría de los casos, se trabaja con el programa libro abierto. ¿Qué cosa es el libro abierto? Yo no necesito ser socio de la asociación. Yo puedo ser un creador o ganadero X
que no estoy en la asociación, pero sí puedo pedir registrar mi animal y puedo generar mi registro genealógico. Este es el programa libro abierto. Lo que me gusta la mayoría es el programa libro abierto. El registro genealógico se obtiene en el Perú, por obvias razones trabaja como libro abierto, porque no hay asociaciones donde inscribirse. Así que esa es la diferencia entre el programa libro abierto y el libro cerrado. Objetivos: establecer definición exacta, se puede poner las bases, garantizar profesionación, y eso contribuye al mejoramiento genético de la raza, porque ya sé que es certificado de la raza y eso favorece a que haya mejor en el aspecto de mejora genética. Vamos a ver cómo es que se inscribe un animal en el programa libro abierto. Vamos a utilizar el ejemplo de la raza Bronx. En el caso de registros a través del programa libro abierto, es muy lógico que me he presentado, pero vamos a hacer este ejemplo nada más. Implica una serie de etapas. Empezamos por lo que se llama la identificación, es decir, empezamos por la cartilla I o el libro I. Se empieza con eso. Supongamos que yo tengo en mi establo vacas que se ven como Bronx Swiss, parece que producen como Bronx Swiss, y yo quiero hacer su registro genealógico. Llamo a la asociación, ¿saben qué? Por favor, quiero registrar mis vaquitas y este que hay en medio. Va a ir un especialista, pero no va a ir con una vaca, por lo menos tiene que ir con 5 vacas, ¿no? Para que valga la pena. Y una vez que llega, verifica que cumpla con las características externas de la raza, que produzca como una Bronx Swiss por lo menos una cantidad mínima de acuerdo al piso altitudinal. Si está en más altura, va a producir un poco menos. Entonces, cuando el especialista verifica que realmente parece ser una Bronx Swiss, comienza el registro. Vamos a hacer un ejemplo, un caso. Supongamos que tengo una vaca. ¿El nombre de la vaca? Estela. Estela. Ya, Estela, sin ilusiones. Estela. Tenemos a la vaca Estela. Así se escribe, pero Estela. Ahí tenemos a Estela. Estela, yo la verifico, viene el especialista, veo que parece Bronx Swiss, produce como Bronx Swiss, muge como Bronx Swiss. Ya debe ser Bronx Swiss. Entonces Estela pasa al libro I de identificar. Pasa al libro I. Ya está identificado. Colocamos su arete, su tatuaje, su codificación y listo. Ya está Estela en la cartilla I. Estela empieza en el libro I y se queda en el libro I. No avanza más. Estela se queda en el libro I. ¿Por qué? Porque no sé quién es el papá. No, pero como siempre, yo sé que mi papá es el todo tal, sí, pero no hay nada que me certifique eso ya pasó. Me han traído una prueba de ADN, pero nadie va a estar en eso. Entonces, Estela se queda solamente en el libro I, nada más, es todo lo que va a suceder con Estela. Está en el libro I y ahí se queda. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? En las crías de Estela. Entonces, como ya estoy haciendo mi registro genealógico, de aquí en adelante siempre debo trabajar con un toro registrado. No cualquier toro. Por ejemplo, yo ahora voy a inseminar a Estela con semen de un toro. Di, nombre de un toro. Zeus, el toro Zeus. Zeus tiene que tener registro genealógico de pedigree, una pajilla reconocida, no puede ser cualquier toro del vecino, ¿no? Tiene que ser un toro conocido con su registro genealógico de pedigree, que ya en el mercado existe. Entonces, producto del amor entre Zeus y Estela, me da una ternerita. ¿Cómo se llama la ternerita? Lola, siempre pone el nombre Lola. Lola. Listo, ya tenemos a Lola. Un detalle. Estela está en nuestro rebaño. Estela tiene su nombre, pero también yo sé que hay un propietario. Supongamos que pertenece a la científica. Entonces, en el libro ahí aparece el propietario, Usesur. Entonces en la cartilla ahí aparece el propietario y nombre del animal, en este caso la vaca, Estela. Y Lola nació también en el mismo establo. ¿Quién es el propietario? Usesur. Entonces acá coloco Usesur también. Colocamos ahí el propietario. ¿Y quién es el papá de Lola? Zeus. Ahí está. Entonces, Lola avanza el registro, no pasa por libro I, o ya conozco el papá, ahora ya sé quién es el papá. Entonces ahora, Lola entra a lo que se conoce como libro A provisional.
entra al libro A, la cartilla A provisional. ¿Por qué digo provisional? Porque Lola es una ternera que parece de Brunswick, que viene de la Brunswick y un toro Brunswick. Pero es una ternera. Todavía no está produciendo leche. Debo esperar a que produzca leche para realmente decir que es Lola la Brunswick. Entonces, cuando Lola sea adulta y ya produzca leche porque depende de la cría, pasa del libro A provisional al libro A definitivo. Ahí recién podemos ir continuando el proceso. Si Lola al momento de que produzca leche no produce como Brunswick, se cae en provisional y la que sigue donde se quedó, en A provisional. No avanza en el proceso. Pero en este caso, si produce como Brunswick, entonces pasa al libro A provisional al libro A definitivo. O sea, ya está definido que es una Brunswick. Profesor, ¿y qué pasa si Estela la insemino con un toro que no tiene registro? Ah, Lola, libro I. Que ya sé dónde tiene que ser siempre con un toro registrado. No puede saltear ese paso. Entonces, Lola la voy a inseminar con otro toro. Nombre de un toro. Toribio, el toro Toribio. También con su registro genealógico. Tiene que tener su registro genealógico. Y el producto del amor entre Toribio y Lola me da una ternera. ¿Cómo se llama la ternera? También Lolita. Amelie. ¿Ah? Amelie. Amelie, como la película, ¿no? Papalú, no sé. Amelie, ahí está. Amelie se escribe, ¿no? Amelie. Ya, listo. Amelie. ¿Quién es el propietario de Amelie? La Universidad Científica del Sur, UCSUR. ¿Quién es el papá de Amelie? Toribio. ¿Quién es el abuelo materno de Amelie? Zeus. Listo. Amelie, ahora fíjese, toda la cartilla tiene su propietario, tiene papá y tiene abuelo materno. Como Amelie viene de una vaca que está en el libro definitivo, Amelie entra de frente ya registro genealógico. Ya vamos a decir que es el pedigree. Amelie ya está completito. Y de ahí en adelante, todas las escribas de Amelie, siempre y cuando lo examines con un toro registrado, va a ser siempre de registro genealógico. Ya no hay ni libro ahí, ni A provisional, ni A definitivo, de frente, pedigree. La que se conoce como puro de pedigree. Entonces, siempre en una cartilla de ganado Brunswick o Holstein o otras razas que es muy preciosa siempre, que va a encontrar propietario, papá, abuelo materno, nombre de la vaca. Así van a tener. Profesor, y si lo sigo inseminando, ¿qué? O sea, va a tener propietario, papá, abuelo materno, mis abuelos también. No, siempre va a quedar hasta acá nada más. Propietario, papá, abuelo materno y el nombre de la vaca. Nada más. O sea, no es que agrego más nombres, se queda siempre en 4, de ahí en adelante. No se agrega más. Entonces, ahí tenemos cómo es que se hace el registro genealógico de una vaca, que es muy parecido, como les digo, en cualquier otro tipo de libro. Este es un ejemplo del libro I, miren, no tiene mucha información porque es en cómoda, solo está el nombre del que es un código y propietario, nada más. Este es el Brunswick, ahí está. Nombre de la vaca, Elian. Propietario, SC. O sea, Elar Castillo Castro, no puso sus siglas ese señor. No tiene nombre sus tablas, así que puso las siglas. Lo que le decía, una vez que ya pasé el libro ahí, paso por el libro A provisional o definitivo, dependiendo si cumple con las características propias de la raza y su productividad. En ese caso, para la producción de Costa Brunswick, coloca 4.000 kilos de leche en campaña de 305 días. 2 órdenes y es lo mínimo que se espera en el caso de que cumpla con el libro A, el libro A definitivo. Este es un libro A, ahí está. ¿Se acuerdan que le decía, no? Tiene que tener propietario, papá y el nombre de la vaca. Propietario, León Señor Aguilar, ¿no? LLA. Papá, Zeus, ya está acá, mira, ya está el papá Zeus aquí. Y el nombre de la vaca, Laura. Ya tenemos entonces ahí nuestra información del programa de libro en el libro A.
Y luego de ahí pasa a lo que es ya el registro genealógico. Siempre se aparean las hembras con toros de pedigrí, siempre con su registro completo. Acá tenemos un ejemplo. ¿Propietario quién es? INIA, ¿no? Instituto Nacional de Innovación Agraria. ¿Papá? Este es papá. Roque. Aparece Roque. Abuelo materno. Imperial. Ahí está. El nombre de la vaca. Stella. Los ya tenemos aquí información de papá, de abuelos también. Ya tenemos ahí el pedigrí completo. Y cada vez que nazcan los individuos siempre va a ser así, ¿no? Vamos a tener esta información completita. Ya es un registro genealógico completo. Acá este es ovinos Hampshire, que lo hace el registro genealógico supremo del Perú. Fíjense que es un detalle. Acá el propietario, ¿quién es? Casablanca, ¿no? La hacienda Casablanca. Y el nombre del animal es 1871. Acá le puse el código de la letra, ¿no? Ese es el nombre del animal. ¿Pero qué falta? Si ya es un registro completo, ¿qué le falta acá? Acá falta el papá. ¿Quién es el papá? 1496. ¿Quién es el abuelo materno? 1238. O sea que debería ser Casablanca, 1496, 1238, 1870. No pasa el número telefónico internacional. De hecho, que te llaman para venderte algo, ¿no? Siempre bloquear todos los días. Entonces, en este caso, tenemos lo que falta como nombre completo. Dime. Para que te estires, está con sueño ya. Las 9 de la mañana está con sueño. Este es otro ejemplo como que se dice en caballo de paso fino colombiano. Acá no solamente están los nombres completos, sino te ponen padre, abuelo, bisabuelo, completito te ponen. Y a la espalda, la foto del caballo. Son un poco más exigentes en este caso, ¿no? Para ver si realiza el caballo, si tiene luceros, altos, ¿no? Todo eso te ponen una marquita que lo identifique. Él es en ganado cebú de Colombia. Como saben, es un poco mareado, pero también tiene las mismas características. Nos dan el nombre de los abuelos. Y esta es una lista del banco de semen. Ahora, sabiendo esto, saben perfectamente lo que podemos leer acá. Aquí tenemos registro genealógico, la raza, nombre del toro. Este es el mérito genético del toro. Este está dado en libras de leche. Y el precio de la pajilla. ¿Cuánto costó una pajilla en este época, este año? 2015, hace tiempo, hace 10 años. Antes costaba 11 soles la pajilla. Cada pajilla para cada vaca. Ahora está creo 15 soles, 18 soles, ¿no? Pero eso fue hace tiempo. Acá tenemos el registro genealógico. ¿Qué razas tenemos en el banco de semen en los toros? Holstein, Brunswick, Jersey, Giro Lechero, Giro Lando, Blond Laguité y Silver Flake. Esas son las razas que tenemos en el banco de semen. Acá tenemos el nombre del toro. Él es el mérito genético de cada toro para la parte de leche. Como acá estas dos razas lecheras, pues acá tenemos un mérito genético. Acá dice que Antonio tiene un mérito genético de 707 litros de leche. ¿Qué significa esto? Significa que si yo uso a Antonio, las hijas de Antonio van a producir 707 libras de leche más que el promedio actual. Si el promedio actual es 10.000 kilos o 10.000 libras, ahora las hijas serán 10.707 libras de leche en producción por año, o 310. Esa es la interpretación que tenemos del mérito genético. Ahora, veamos los nombres. ¿A qué estado pertenece Antonio? Los patitos. Están los patitos, desde que quede ñaña, ahí están los patitos. Tengo una alumna del departamento que está ahí trabajando en los patitos. Papá de Antonio. Paul Ferrer, así se llama el papá, norteamericano. Abuelo materno. Faber. Es el nombre completo. Con solamente ver ya sé todito, ¿no? Ya sé papá, abuelo materno, propietario, sé todo perfectamente. Este de acá, Rómulo. Propietario. Camay. No sea jabón, ¿no? Camay viene a ser Cooperativa Agropecuaria Martínez Yamunaque, Estado Santa Juana, Medemundo, Huacho. Todo eso es Camay. Está comprimida, ¿no? Papá, Signife. Abuelo materno, no.
Y ahí tenemos el nombre del toro, Rómulo. Hubo un tiempo en que en el barco también estaba Remo, estamos Rómulo y Remo, estamos los dos ahí. Remo no era tan bueno y al final terminamos votando, pero se quedó bien. ¿Quién dice que no tenemos a Messi? Ahí está Messi. Propietario. Molinero. Claro, hicieron la agraria, así por palomilla le pusieron el nombre de Messi. Papá, Volto. Abuelo materno, Cosmo. ¿Está? Tenemos información entonces ya de Torito. Igual pasa con Brunswick, con Jersey. Ahí está, me acuerdo de Rocky. Rocky era del estado de la gerencia que quedaba en Origen, cuando ya no existe el estado. Papá es Eclipse acá, desde el y Meca de la buena paterna. Ahora, me acuerdo de Rocky porque era un desgraciado, de verdad. No sé por qué los toros Jersey son bien malos. Las vacas son mancitas, pero el toro es miserable. No sé por qué. O la línea contra mí, no sé. Cada vez que ustedes vean el nombre del torito, ahora ya puedo saber mucha información. ¿De dónde viene? Papá, abuelo materno. ¿Por qué me sirve a mí eso desde el punto de vista práctico? Pues si yo tengo vacas de alguno de estos toros, pues ya sé que no puedo usar a ese toro, ¿no? Porque es pariente. Entonces, así estamos también con sanidad. Claro que hay otros documentos para que tengamos un tratamiento mucho más preciso, pero ahí tenemos una utilidad, como solamente hecho saber quién es abuelo materno, quién es papá, etc. Bien, entonces ahí tenemos lo que viene a ser el nombre a través del registro género. Y luego, ya hemos pasado al registro genético, ahora vemos lo que son registros productivos. Tiene bastante lógica, ¿no? Si yo quiero ver el rendimiento climático, debo tener un registro productivo. Varía de acuerdo al objetivo de producción, debe tomar en cuenta factores que alteran la productividad y siempre debo tomar en cuenta esos factores estandarizando la productividad. Es decir, cuando comparo el rendimiento de los animales, debo estandarizar su rendimiento tomando en cuenta lo que puede afectar. Por ejemplo, el peso de nacimiento de cordero. ¿Quién pesa más? ¿El corderito macho o el corderito hembra? ¿Quién pesa más? El macho pesa más. Entonces, si yo sé que el macho pesa más, debo corregir y estandarizar el peso de nacimiento de acuerdo al sexo. Si tengo un parto triple y un parto simple, ¿quién pesa más? ¿El cordero que nace de parto simple o el cordero que nace de parto triple? De parto simple. El de parto simple va a pesar más, entonces debo estandarizar el peso de nacimiento de acuerdo al tipo de parto. Entonces, para hacer eso, utilizamos factores de ajuste. Los factores de ajuste son números que o sumo o multiplico para corregir este rendimiento. Estos factores de ajuste pueden variar de acuerdo a la edad, sexo, tamaño de camada, lugar donde nace, época en que nace, año en que nace. Puede ser una serie de factores que hay que tomar en cuenta, pero siempre hay que considerar este ajuste. Actualmente ya los factores de ajuste aditivos tienen esta característica. Por ejemplo, para este carácter que aparece en libras, se hace el ajuste de acuerdo a la edad de la madre. El factor de ajuste aditivo, acá está, el factor de ajuste aditivo, lo que cambia es la media, porque solamente sumas. Y cuando sumas, solamente cambia la media. Ven que cuando cambia de acuerdo a la edad de la madre con la su cría, va aumentando la media. Pero la varianza se queda igualita, no cambia la varianza. Es una desventaja del factor de ajuste aditivo. Pero lo más común es utilizar factores de ajuste multiplicativos, o sea, un número multiplica el rendimiento para que estandarice su productividad. Ahí tenemos, por ejemplo, para el carácter peso de 120 días en corderos. Ajustamos de acuerdo al tipo de parto. Acá, en el factor de ajuste multiplicativo, cambia la media y cambia la varianza. Ahí está. Miren cómo cambia la media. Y también cambia el ancho de la campana, o sea que también está cambiando la varianza. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar los factores de ajuste aditivos o multiplicativos? Depende de la raza, depende del carácter. Eso ahorita es la parte teórica. Más adelante, cuando ya lleguemos a lo que es producción, mejoramiento genético de ganado de carne y bovino, ahí vamos a volver a ver esta parte de los registros y cómo es que se esclarece la productividad, tomando en cuenta factores que pueden influenciar sobre eso. Normalmente, allá en la actividad, como ya todo está mucho más avanzado, siempre para hacer los ajustes preferimos trabajar con modelos lineales.
Estos modelos lineales toman en cuenta el rendimiento del animal, que es su fenotipo, que va a depender de la media de la población, la genética y el ambiente. Ahora bien, siempre cuando yo mido el fenotipo, puede acá cometerse errores. Ese error puede ser influenciado por falla en el equipo de medición, imprecisión en medir, mal manejo de equipos o el famoso error humano. A veces yo no sé manejar un equipo y mido mal el rendimiento. ¿Ustedes saben manejar una balanza? ¿Cómo se usa una balanza? Facilito, ¿no? Ahora hay balanzas digitales, ¿no? Me pongo ahí encima y pego el número, nada más, ¿no? Me quedo quieto. Ese es facilito. Pero si utilizamos una balanza de reloj, ¿cómo sé que llega el peso? Equilibrio, hay una piedra que tiene que estar en equilibrio. La balanza de reloj es una aguja. La agujita marca una línea, ¿no? Ahí estoy marcando el peso. Lo que menciona es la báscula. ¿Se acuerdan cómo son una báscula? Es una barra, ¿no? Una pesa. Vas moviendo la pesita y cuando se queda en equilibrio llegas al peso. Si ustedes no saben usar una báscula, pues no van a poder medir bien el peso de un animal, ¿no? De repente se pasaste. O de repente está por debajo de lo que debe ser. Entonces, todo esto que puede tomar en cuenta el error. Eso suma al error. Ahora bien, para poder tener una mejor precisión de ese rendimiento, yo debo incluir aquí todo lo que puede influenciar y que puede considerarse como parte del error. Y meto ahí año de nacimiento, edad de la madre, tipo de parto, meto toda la información que yo sé que puede afectar el rendimiento. Al meter más información aquí, que es el ambiente, el error se va a ir reduciendo. Y yo quiero que el error sea chiquito. Si no hacen eso, el error se incrementa y aquí tengo un dato que puede llegar a ser falso. Por esa razón, en la práctica, para hacer esto se requieren miles de datos y en otros países millones de datos para que el error sea cada vez más y más chiquito. De esa forma tengo un mejor ajuste de rendimiento. ¿Gracias a qué? A modelo lineal. Este es un modelo lineal conocido, que es como la inclusión en la regresión. Son famosos modelos lineales. Muy importante cuando comparen el rendimiento, siempre tomar en cuenta dos cosas: un ambiente uniforme y un grupo contemporáneo. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasa si yo estoy evaluando el rendimiento de un animal en un buen ambiente y otro en mal ambiente? Este sale mejor que este. Lógico, porque este está en un mejor ambiente, mejor comida, mejor agua, mejor correr. El pobre está que sufre. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? Cuando comparo los animales en su rendimiento, siempre procuren que tengan un ambiente uniforme. Sea bueno, malo o regular, pero que sea lo mismo para todos. Se supone que ustedes como veterinario están buscando desde acá, ¿no? Que sea buen ambiente, ¿no? Se supone, ¿no? Lógico. ¿Por qué, profesor? Porque solamente separando el rendimiento de un animal en ambiente uniforme, podemos separar los efectos químicos de los ambientales. Si dos animalitos están los dos criados y mido el rendimiento de cada animal en el mismo ambiente, la única explicación por la que son diferentes es por su genética. Solamente eso. Entonces ahí recién yo voy a saber realmente quién es mejor que otro. Por eso es importante siempre comparar en ambientes uniformes. Profesor, pero yo quiero comparar uno con otro, pero el ambiente no es el mismo y igual yo quiero compararlos. Entonces ahí en tu modelo lineal agregas el corral y eso es un factor que va a considerar que el rendimiento es diferente y el error se hace más chiquito, ¿no? Por eso me sirve el modelo lineal. También compararlo con un grupo contemporáneo. Yo estoy comparando un animal con otro, pero que sean del mismo año de nacimiento a la misma época. ¿Qué pasa si lo comparo con un animal de otro año, o de otro corral, o de otro mes de nacimiento? Ya, entonces ya no es un grupo contemporáneo. Por ejemplo, tenemos el toro A y el toro B. Yo sé que el toro A pesa 950 y el toro B pesa 1050. ¿Qué me interesa en toro de carne? ¿Que pese más o que pese menos? Que pese más. Viendo solamente esto, ¿cuál es el mejor toro? El B, ¿no es cierto? El B es el mejor toro. Pero si yo te digo que el toro A, sus amiguitos con los que está viviendo en el corral, su grupo contemporáneo en promedio es el peso 940. Y el toro B, el promedio de sus contemporáneos es 1060.
Entonces significa que ese torito tiene 10 libras más que el promedio y este toro tiene 10 libras menos que el promedio. Ahora, comparando con el grupo contemporáneo, el mejor toro resulta ser el A. Estoy ahora haciendo una comparación mucho más justa. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero ojo, siempre comparar con un grupo contemporáneo grande. No voy a comparar porque puede ser por medio de 5 o 6, ¿no? Tiene que ser una población pues, de 100, 200, 300 para tener una mejor decisión. Entonces, de ahí la importancia de poder hacer la conversión entre grupos contemporáneos. Entonces, ya sabemos, siempre buscamos comparar con ambientes uniformes y entre grupos contemporáneos. Finalmente, ejemplo de formato de registro productivo, acá tenemos uno. Este es de alpacas. Este es un registro en el que yo quiero controlar el peso de nacimiento. Y acá tenemos la codificación de la cría, la madre y el papá. Yo podría colocarle en el arete cualquier codificación del 1 al 1000, por ejemplo, ¿no? Si quieren lo pueden hacer, pero siempre se recomienda colocar en el arete un código que te sirva a futuro. Por ejemplo, en esta empresa, ¿cómo hacen la codificación? El primer número es el mes de nacimiento. El segundo número es el año de nacimiento. Y el último número es el número correlativo de nacimiento. Por ejemplo, esta cría nació en diciembre del 2010 y es la primerita en nacer. Normalmente las crías de alpacas nacen en la época de lluvias, enero, febrero, marzo. Esa es la época normal en que nacen. ¿Qué pasó acá, profesor? Se adelantó el parto. Un golpecito, se estresó la mamá y se adelantó el parto. Eso es lo que significa. Esta de acá, ¿cuándo nació? Enero 2008 y es la número 307 en nacer. ¿Correcto? Esta de acá, enero 2007 y es el número 342 en nacer. Esta de acá, diciembre 2001, la número 32 en nacer. Pregunta, esta de acá, esta paquita, ¿cuál es su grupo contemporáneo de nacimiento? ¿Año 2001 o año 2002? No. ¿Con quién lo comparo? ¿Con? ¿Por qué 2002? Está más cerca del grupo contemporáneo de 2002, ¿no? Lo que pasó es que acá se adelantó el parto, pero le corresponde el grupo nacimientos 2002, porque supuestamente es enero, febrero y marzo. Así que por favor, no sean muy mecánicos, o sea, no la computadora y todo lo que sean 1, 15, son 2001, no, cuidado, si no va a salir que este animalito es chiquitito, no tiene punto de comparación. Se compara con el grupo de 2002. Hay mucho cuidado en ese sentido. Este es el vacuno lechero. ¿Cuál es la diferencia entre los dos registros? ¿En qué se diferencia? Acá tengo los ordeños, ordeñan cada 12 horas, y este de acá es un ordeño cada 8 horas. ¿Por qué, profesor? Porque el Estado quiere más leche, por esa razón. Necesita más producción de leche. El registro, la ficha de registro, la voy a hacer de acuerdo a lo que yo quiero obtener. ¿Y qué agrego en la ficha de registro? Por factores que pueden influenciar. Ustedes para su trabajo de vino de carne, ¿qué tienen que hacer? Ah, ya, para vino de carne, ya, me interesa el peso, pero tú sabes que el peso está afectado por el sexo. Ah, ya, por el sexo. Y también se afecta por la raza, pero no es raza aquí en este caso, pero si quieren le agrego la raza. O la familia le pertenece. Factores que pueden influenciar el rendimiento animal. Eso se agrega en la ficha de rendimiento. ¿Correcto? Si ustedes dicen en su trabajo que el peso del bovino Hampshire está influenciado por el sexo y también por el tipo de parto, y en la ficha de ejemplo no me ponen eso, incoherencia, ¿no? Ya bajo puntos con eso. ¿Se dan cuenta, no? Eso no lo sabe la inteligencia artificial, eso lo tienen que hacer ustedes. Así que recuerden que tienen que tomar en cuenta ese. Bien, chicos, entonces eso es con respecto a lo que es el registro genealógico y el registro productivo. ¿Cuál es la tarea de esta sesión de práctica? Está en su guía de práctica que está publicada en Canvas. Ahí están las preguntas. ¿Qué son los registros genealógicos? Definen con sus propias palabras e indiquen la importancia de mantener este tipo de registros. ¿Qué información se encuentra incluida en los registros genealógicos? Ya les dije, ¿no? ¿Qué son los registros productivos? Definan con sus propias
palabras y también su importancia y qué información se encuentra incluida en los registros productivos. Ya le di un par de ejemplos de eso. Usen ejemplos. Explique con un gráfico los pasos para escribir una vaca producciones en los registros genéricos. O sea, algo parecido a eso, lo voy a volar para no solito ya. Usted me tiene que hacerlo. Uno así, un ejemplito igualito a este, con otros nombres obviamente, para que le digan cómo es que se realiza el libro I, libro A, registro genérico. Para cada uno de estos te da una pequeña explicación de por qué va el libro I, libro profesional, definitivo y etc. Y eso lo presentan. Uno de ustedes lo sube a la carpeta que voy a crear ahorita. Se supone que eso se tiene que hacer en el salón con la máquina que tienen acá, pero como no nos da máquina, lo dejo para casa. Así que este trabajito lo tiene que hacer de forma grupal. Hoy día, o sea, lo voy a aperturar la carpeta para la entrega hasta la medianoche. Tienen el resto del día, ¿no? Porque yo sé que tienen que ir a casa, ahí trabajar en Teams o en Zoom o como quieran, y ahí desarrollar. ¿Ya? Así van a hacer las clases porque no tenemos máquina. Así si quiero ver en este caso. Los grupos, hojitas con los grupos, denme los grupos.